Gracias por el honor de su sintonía en este jueves 29 de agosto. Así fue como se llevaron a cabo las sesiones constitutivas para la instalación de la legislatura 66 en el Congreso de la Unión, en el que diputados y senadores electos rindieron protesta, avalaron la conformación de las mesas directivas de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones este domingo. La Cámara de Diputados estará integrada por 257 legisladores de Morena, 71 del PAN, 60 del Partido Verde, 47 del Partido del Trabajo, 36 del PRI, 27 de Movimiento Ciudadano, uno del PRD y otro más independiente. Como ya lo veíamos, Ifigenia Martínez presidirá la mesa directiva, mientras que en el Senado serán 62 integrantes de Morena, 22 del PAN, 16 del PRI, 14 del Partido Verde, 9 del Partido del Trabajo, 5 de Movimiento Ciudadano. La presidencia de la Cámara Alta quedará a cargo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña. Vemos también ahí el resto de los perfiles que integrarán esta mesa directiva: Mauricio Vila, Imelda Castro, Carla Guadalupe Toledo. Tengo el gusto de saludar a Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y presidente de la mesa directiva. Gracias por su valioso tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches al auditorio. ¿Cómo asume esta encomienda y qué rol podemos esperar, qué faceta podemos esperar de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado? No, muy contento. Es una responsabilidad y una honra muy grande. La verdad es que no fue fácil construir el acuerdo porque había un pretendido intento de veto de Acción Nacional que era incorrecto, y al final logramos que todas las fuerzas representadas en el Senado se integraran. Hay facetas de mi actividad política que no son muy conocidas, pero los 6 años que estuve en la Cámara de Diputados fui miembro de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara, y ayudé y promoví y construí un número enorme de acuerdos en el Consejo Editorial, al principio a contracorriente, y logré los últimos años votaciones unánimes con una producción de la que me enorgullezco mucho. Y soy un político con mucha experiencia, yo no voy a cambiar, o sea, en el debate seguiré siendo igual de duro, igual de claro, de contundente, pero cuando eso suceda, pues me bajaré de ahí de la mesa directiva, me iré a mi curul, desde ahí pediré la palabra, participaré como un senador más en el debate. Mi tarea central consistirá en conducir los debates en los plenos y representar al Senado de la República, que es una honra y una responsabilidad enorme. Así lo haré, y lo haré con la institucionalidad y con el compromiso y la entrega que me caracteriza. Entonces yo creo que más bien hay racismo, clasismo, como lo dije, pues un plebeyo llega al Senado de la República y no les hace mucha gracia, pero que se vayan acostumbrando, que las hijas y los hijos del pueblo hemos decidido, como lo dije también en mi discurso, tomar el destino de la patria en nuestras manos. Entonces nos dice, será un presidente que genere consensos, que guarde las formas también de esta investidura. ¿Cómo fue el proceso para lograr que lo postularan a usted, que decidieran que fuera usted por parte al interior del grupo de Morena y aliados, Gerardo? Bueno, muy generosos mis compañeros, compañeras de Morena, que eran quienes tienen pues la fuerza y el peso de la votación para por sí mismos decidir la presidencia de la mesa directiva. En la Cámara de Diputados se requiere 2/3, acá en el Senado solamente mayoría simple, y tenemos 2/3 solos, bueno, no solos, junto con PT y Partido Verde, solos el movimiento. Entonces me propusieron que Adán Augusto coordinara por unanimidad y que yo presidiera la mesa directiva de la Cámara de Senadores por unanimidad, que mucho agradezco. Y luego ayer mismo hubo presiones, intentos de vetos de Acción Nacional, que en realidad lo que querían era meter en la mesa directiva a Ricardo Anaya. Eso no era transitable, y entonces volvieron a consultar. Yo no estuve en ese momento con los compañeros, compañeras, y volvieron a ratificar por unanimidad
que yo iba a la presidencia del Senado. Hoy estuvo a punto de quedarse fuera Acción Nacional de la mesa directiva. Yo insistí en que deberíamos incluirlos. Fíjate, yo insistí en que deberíamos incluirlos. Y al final Adán Augusto, con mucho oficio político, logró construir los consensos y finalmente se integró Vila como vicepresidente, exgobernador de Yucatán, a la mesa directiva. Lo celebro mucho. Así es que vamos a ejercer la mayoría que tenemos, eso no debe quedar ninguna duda, pero en la medida que la oposición esté proponiendo cosas que enriquezcan nuestras posturas, nuestras iniciativas, o en la medida que la oposición haga una oposición dura y que nos obligue a reflexionar, a pensar lo que estamos haciendo con críticas serias, sin mentiras, sin denuestos, sin calumnia, pues eso nos va a ayudar a todos, a todo mundo, claro, sin duda. Yo creo que se van a sorprender para bien de mi tarea. Se va a pasar muy rápido, además, un año es muy rápido y va a ser muy intenso. Empezamos con la reforma al Poder Judicial. Toca a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, pero después irá al Senado de la República y nos tocará ese debate que seguro va a ser muy intenso, y todas las reformas constitucionales, y las vamos a sacar adelante, ahí no hay ninguna duda. Si la oposición quiere enriquecerlas, pues siempre tendrá posibilidad de hacerlo, pero si quiere obstruirlas no podrá hacerlo. Uno como moderador, uno en el papel cuando ostenta ese cargo, pues tiene que ser imparcial, no tomar partido, tiene que dar igualdad de tiempos, tiene que dar igualdad de condiciones a todos. Aunque su corazón lata a la izquierda, ¿dará esa igualdad a todos? Sí, a ver, partido tengo, o sea, soy de la fracción de Morena, soy de este movimiento, eso no lo voy a dejar, pero eso no me hará conducirme de manera facciosa. Si no, yo reclamé toda mi vida parlamentaria, tengo 9 años de experiencia como diputado federal y toda la vida reclamé cualquier conducción facciosa desde la presidencia. Tú, desde la presidencia de la Cámara de Senadores, este es mi caso, representas a todo el Senado y trabajas para sacar adelante las discusiones, los acuerdos, los debates, respetando la posición y los puntos de vista de cada quien. Eso para mí no me implica ninguna dificultad. Te reitero, eso no hace a un lado mis convicciones, eso no hará a un lado que yo baje a mi curul para pedir la palabra y participar en el debate. Eso no me quitará la dureza que me caracteriza en el debate. Pero como presidente de la Cámara de Senadores, mi conducción será correcta, hombre, será imparcial. Yo no soy un faccioso, no lo he sido nunca. Pues, Gerardo, le deseamos mucho éxito al frente de esta Cámara de Senadores y, por favor, permítanos mantener la comunicación de forma constante con usted. Con mucho gusto. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Y estoy muy contento. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Como lo dije también en mi discurso, las hijas y los hijos del pueblo hemos llegado al Senado de la República. Y eso es una buena noticia para la patria, porque vamos a trabajar en beneficio de la gente, de los que menos tienen, pero de todos, de todas y todos por igual. Y ahí no tenemos ninguna confusión, ninguna duda. Seguiremos sirviendo sin ningún manejo torcido, hombre. Claro. Así ha sido y así va a seguir siendo. Pues mucho éxito, Gerardo. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Buenas noches. Al contrario. Buenas noches al auditorio. Por cierto, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que por interpretación su bancada ya cuenta con la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial en los próximos días. Yo creo que lo vamos a encontrar y no ser solo cuando llegar con una mayoría ajustada. Que en este momento la tenemos porque, de acuerdo a la interpretación, va a ir en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, 85 en Cámara de Diputados sería, con ese criterio, sería mayoría calificada. Acá hay un asunto de interpretación, pero no vamos a poner nuestro tiempo y vamos a buscar los consensos para que sean más de 85 senadores los que voten a favor. Bueno,
Bueno, y ante el trascendido de que Morena ya busca a senadores de oposición para tener el voto que les hace falta y lograr la mayoría calificada en la Cámara Alta, algunos ya rechazaron dar su apoyo. El emesista Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que ninguno de sus compañeros apoyará la mayoría. Manlio Fabio Beltrones, quien en unas horas se declarará como senador sin partido, dijo que mantendrá sus convicciones. El priista Ángel García Yáñez destacó que votará en contra de las reformas de Morena. Y luego de que ayer el Tribunal Electoral validara la asignación de legisladores plurinominales para Morena y aliados en la Cámara de Diputados, hoy la dirigencia de Movimiento Ciudadano informó que el partido acudirá a instancias internacionales a denunciar dicho fallo. Además, criticaron el Partido Verde, que cedió 25 diputados a Morena para mantener la Junta de Coordinación Política, lo cual dijeron fue un negocio. Mientras que el presidente López Obrador felicitó a los magistrados y consejeros electorales por mantener la mayoría de Morena en el Congreso, pese a lo que dijo, los oligarcas corruptos y que se respetó la voluntad de los ciudadanos. Más tarde, Claudia Sheinbaum también reconoció la resolución del tribunal y dijo que se hizo conforme a la ley. Por cierto, le invitamos a que no se pierda las crónicas de la DIO los últimos 100 días de gobierno del presidente López Obrador por Carlos Díaz Barriga en milenio.com. Desde temprana hora, trabajadores del Poder Judicial bloquearon las entradas principales de la Suprema Corte de Justicia para pedir a los ministros que el máximo tribunal se sume a la resistencia contra la reforma judicial. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, advirtió que esta ya no es una simple protesta, sino que están ejerciendo una acción de resistencia civil. Más tarde, el Alto Tribunal informó que no se unirá a la suspensión de labores y solo declaró este jueves como día inhábil en solidaridad con las protestas afuera del Alto Tribunal. Respecto a la manifestación de los estudiantes de la Facultad de Derecho contra la reforma judicial, Claudia Sheinbaum les recomendó leer bien el proyecto, pues lo que se busca es hacer un país más democrático. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que los maestros de la facultad manipulan a los estudiantes e invitó a los jóvenes a tener toda la información sobre la reforma, pues significa limpiar la corrupción. Sobre esto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir la reforma al Poder Judicial durante el 2, 3 y 4 de septiembre. De ser necesario, incluso hasta el jueves 5 de septiembre. Así lo confirmó el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal. Reafirmó que durante la primera quincena de septiembre también se discutirán las reformas sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y el reconocimiento a las autonomías de los pueblos indígenas. Vamos a lo que sucede en Estados Unidos. Revisemos las encuestas sobre la carrera presidencial. El más reciente sondeo de Reuters Ipsos, publicado este jueves, señala a Kamala Harris como la que va a la cabeza, superando a Donald Trump por un 45% frente a un 41%. Sin embargo, la encuesta señala que en los 7 estados donde la elección de 2020 fue más reñida, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nevada, Trump goza de una ventaja del 45% sobre el 43% de Harris. Tengo el gusto de saludar a Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y a César Daniel González, escritor y simpatizante de Donald Trump. Caballeros, bienvenidos. Pedro, qué gusto. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. A ver, pues analicemos lo que ha acontecido en esta semana, que si bien las noticias no han sido tantas como nos tenían acostumbrados ya en semanas anteriores. Bueno, se suma Kennedy Jr. a la campaña de Donald Trump, le da su apoyo. Pero también es interesante ver a una semana de la convención demócrata qué tanto realmente mantiene el momentum Kamala Harris. Edgar, ¿cuál es tu análisis? Bueno, están haciendo todo lo que pueden para mantener el momento.
Tim Walz y Kamala Harris están en un bus tour pasando por Georgia precisamente, haciendo campaña para invitar a la población a que vayan y voten. Entonces, esto es lo que habíamos dicho en la convención. Sí, tenemos entusiasmo, pero nos podemos trabajar ahorita, invitemos a votar, igual con el pueblo binacional mexicano, hay que votar, no hay que confiarse, porque ya vieron las encuestas, aún las encuestas que se han movido en favor de Kamala, estadísticamente todavía no están claras. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que la gente salga a votar. César, ¿cuál es tu lectura de lo que está aconteciendo? Primero, Pedro, gracias por la invitación. Como mexicano, como ciudadano del mundo preocupado por lo que está pasando en estos momentos en el planeta y viendo en Estados Unidos la síntesis de lo que podríamos llamar la madre de todas las batallas en este escenario, pues podríamos llamarlo, para no llamarle de escenario de Tercera Guerra Mundial y ser alarmistas, pero sí podríamos históricamente referirlo como un escenario de una Primera Guerra Mundial contemporánea. Y lo que pasa en Estados Unidos va a marcar la dirección no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y por supuesto, al ser México un lugar pegado a Estados Unidos, a la que ha sido las últimas décadas la gran potencia, nos puede impactar de manera muy importante. Entonces, yo sí veo con preocupación que se queden los demócratas, que se quede la continuación de Biden-Harris. ¿Por qué? Por todo lo que ha representado, digamos, en los últimos 16 años, 12 han sido gobernados por los demócratas, 8 por Obama, 4 Trump y 4 la administración Biden-Harris, y estamos en un momento en el que se confrontan dos claras visiones del mundo. Una que ha venido siendo la imperante, que es la del globalismo, que se caracteriza por ser de izquierda, por ser socialista y por ser demócrata, versus los nacionalismos que están surgiendo y que ahora se están agrupando en el mundo y que estamos poniendo todo. Yo no soy votante en Estados Unidos, como mexicano, lo veo desde acá y pues sí aprovecho este espacio para decir que no nada más se juegan las elecciones en el mundo, se juega algo mucho más grande. ¿Qué opinas de lo que acaba de comentar Eder? Bueno, yo creo que es importante remarcar que los futuros sí serán diferentes si nos quedamos con Trump o si nos quedamos con Harris. El resultado sí traerá consecuencias importantes para México. La primera, si llega Harris, es que nosotros podemos comenzar a trabajar en una especie de sociedad norteamericana donde podremos enfrentar los grandes retos del siglo XXI, desde la migración masiva, cambio climático y la competencia económica y geopolítica mundial. Es muy grande. Acabas de decir tú algo muy importante, que es hay gente que que se carga hacia la globalización como método preferido y hay gente que prefiere reducirse al Estado Nacional. Ahora, yo diría también que la gente que se quiere quedar en el Estado Nacional son gente de filiación conservadora y eso no está mal para ellos, pero el problema es que el mundo va a cambiar muy, muy, muy rápidamente. La globalización que tiene todo el final del siglo XX, desde la caída del Imperio Soviético, incrementándose, acelerándose, no se va a parar. Y lo que México tiene que entender es que en el futuro hay futuro como socio norteamericano, de la misma manera que los europeos han aprovechado el tiempo para crear una comunidad. El futuro es de las grandes, en geopolítica y en economía, los grandes aparatos son más pesados. Entonces, si México no se consolida en una comunidad más grande, va a ser apachurrada. Ahora mencionabas, César, que es una Primera Guerra Mundial contemporánea. Tú eres simpatizante de Donald Trump, concuerdas con sus ideas. ¿Por qué crees que sería mejor que condujera a Estados Unidos Donald Trump? Mira, vámonos al caso México, directamente, que es el que nos atañe. Yo creo que habría que empezar a ver ya con otros ojos en México el tema de la migración
por poner este gran ejemplo, en el que tenemos que reconocer que ya también es un problema nuestro, que el problema de Estados Unidos es un problema nuestro, porque ya no estamos hablando solo o exclusivamente del mexicano que sale de Oaxaca y cruza la frontera por Tijuana, por poner un ejemplo, sino que estamos hablando de cantidad enorme de gente que viene de Nicaragua, que viene de Venezuela, que viene de muchos países de Centro y Latinoamérica. Incluso de otros lados del mundo también. Y de otros lados del mundo, y que muchos de ellos... No vamos a tener la cifra exacta en estos momentos, no podemos hablar de una cifra oficial, pero sí podemos, y somos persuasivos, y lo vemos ya en la calle, es palpable, que muchas de estas personas ya no vienen buscando solamente cruzar a Estados Unidos, sino que vienen buscando el sueño del narco mexicano, ¿no? Entonces, y que en este contexto, pues también esto son las bandas que están llenando, por supuesto, insisto, no todos, hay mucha gente de Centro y Sudamérica, hermanos entrañables en muchos sentidos, que vienen a contribuir a México, pero que cuando volteamos a ver las noticias que tú das, que si la banda de colombianos, que si la banda de venezolanos, que si la banda de nicaragüenses, etcétera. Entonces, pues tenemos que resolver esto, y me parece que el que Donald Trump haya puesto ese tema en la mira, ¿no? Porque además también tenemos que voltear a ver lo que pasa en Estados Unidos. A ver, ¿dónde entra el dinero del narcotráfico? El dinero entra en los puntos de venta que están en las esquinas de las grandes urbes de Estados Unidos. Tú vas a Chicago, Los Ángeles, Nueva York, a la ciudad que me digas, y encuentras como turista la droga que quieras, digamos, todo lo ilegal lo puedes encontrar fácilmente en una esquina, ¿no? Ahí se queda el fuerte del dinero. Lo que llega a México, por lo que nos estamos matando aquí, no puedo hablarte tampoco de una cifra oficial y decirte qué porcentaje, pero es mínimo en comparación a lo que se queda allá. ¿Y qué es lo que está administrándose allá? ¿Qué acaso, si uno como turista sabe dónde encontrar todo eso, o lo puede encontrar fácilmente, que no lo sepan las policías, que no lo sepa el gobierno, que no lo sepan sus... Entonces, para hacerlo de forma concreta, redondear la idea... ¿Quién los coordina? ¿Quién los organiza? Pues ha sido históricamente grupos de demócratas, y muy particularmente, si seguimos las distintas líneas, apuntan a Kamala Harris. Edgar. Yo te iba siguiendo hasta que dijiste que es culpa de los demócratas. Yo pediría simplemente, ni siquiera voy a discutir con eso, te pediría que nos dieras las pruebas de lo que estás afirmando. Ni que fuera fiscal, ni que fuera... No, pero sigan las líneas, lo pueden ver en internet, o pueden ir a cualquier esquina en Estados Unidos de las ciudades que les dije. Edgar, véanlo con sus ojos. Yo quisiera hacer el punto de que si nosotros vamos a decir algo que afecta a muchos millones de gentes, seamos responsables y hagamos nuestra tarea de respaldarlo con hechos. ¿Los dealers no están organizados en las esquinas de Estados Unidos? ¿Quién los tolera? ¿Quién los permite? ¿Quién los autoriza? ¿A dónde llega ese dinero ilegal que está coordinado por políticos del más alto nivel de Estados Unidos? Déjame decirte que yo nunca he comprado drogas en las esquinas de la ciudad de Estados Unidos. Cuéntame tu experiencia y cómo entraste en ellos, porque claro, yo realmente no sé de dónde sacaste esta información. No has ido a Nueva York y has visto la gente que se está cayendo por el fentanilo. Perdóname. No has visto el intercambio. Está a la vista de todos. Espérame. Yo viví 9 años en Nueva York. Yo fui parte de los ciudadanos de Nueva York que construyeron en los 90. Entonces, esto que tú estás diciendo absolutamente no tiene nada que ver con los demócratas, nada que ver. Entonces, yo viví allí, yo viví en Washington, y fíjate que en Washington sí había, yo ya desde mi departamento, hay gente cayéndose del fentanilo. En Washington, el Distrito Columbia, había tiroteos todas las semanas del otro lado, pero nadie nunca probó que eso fuera culpa de los demócratas. Ahora, yo quisiera tomar el tema de la migración que salió aquí con Trump. Sí es cierto que Trump está haciendo mucho ruido acerca de la migración, pero también es muy claro que Trump nunca tuvo la intención de arreglar la migración, quiere usarla como punta de lanza electoral. Por eso atacó el acuerdo bipartidario que habían hecho los demócratas y los republicanos hace un par de meses y lo mató. Scuttled it. Ahora,
¿Cuál es la posición de los demócratas? Los demócratas, Kamala, Biden y nosotros entendemos que la migración es un problema muy real con razones fundamentales geopolíticas y no hay manera de realmente resolverlo si no hacemos una reforma integral de la migración que trate de respetar los derechos de los pobres migrantes, que trate de proteger a las poblaciones locales y que sea profesional e inteligente. Trump no va a hacer esto. Me encanta escuchar que lo van a hacer, pero ¿por qué no lo hizo durante el tiempo que estuvo en los últimos 4 años en la migración? ¿Escuchaste lo que dije? En la vicepresidencia. ¿Escuchaste lo que dije? No te enojes, no, pero empezamos bien allá afuera, calmado, no es para... Venimos aquí a un programa de adelante, les pido que vayamos concluyendo. Yo no trabajo en ningún partido, no estoy cobrando con los demócratas, no quiero quedar bien con Trump. Adelante, concluyamos, por favor. Una última idea, César, y una última idea, les pediría que fueran breves, Creo que los mexicanos tenemos que ser conscientes de lo que se está poniendo en juego, que mucho de lo que pasa en México nos replica directamente a nosotros, y temas como la migración, como las distintas ideologías wokis que acompañan a los demócratas, pues tenemos que cambiar el punto de vista, no dejarnos influir, no creerle a Univisión, no creerle a Telemundo, todos ellos están cooptados por los demócratas. Tampoco. No, ¿cómo vas a decir eso? Pero es que, oye, él lo dijo, no yo. Retiren, tú por lo favor, dijiste, no yo. al señor Edgar, Ni por así favor. es, 10 segundos. Edgar, 10 segundos, ya nos vamos. Es realmente importante para México la elección de Estados Unidos, pero los mexicanos tienen voz y voto. El pueblo binacional puede votar allá. Y lo que necesitamos es coordinación para un futuro mejor. Perfecto, caballeros, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Hablemos de lo que sucede en El Salvador. Y es que Nayib Bukele dijo que no iría a un tercer mandato. Daniela Pacheco, bienvenida. Gracias, Pedro, como siempre es un gusto estar contigo. Hasta salió en la portada de una revista muy importante. Sí, además le dieron un titular que parece que lo hubiera escrito él mismo, como el presidente de El Salvador se convirtió en el autoritario más popular, ¿no? Y una portada bastante llamativa. Sin embargo, de todas las cosas que tocó, hay 2 puntos con los que me quedo, como tú mencionabas. Dice que no va a ir a un tercer mandato, que porque ahora sí va a respetar la Constitución. Bueno, en 2013 dijo que no le gustaba la reelección, después que era presidente pues ya le gustaba. Y ahora dice que también tiene que ver con una decisión que tomó en conjunto con su esposa. Para quien no somos muy partidarias de Nayib Bukele, pues habrá que prenderle una velita ahora a la esposa para que no cambie de opinión en estos próximos 5 años, que además es una tentación que han tenido varios presidentes de América Latina, no solamente de derecha como Nayib Bukele, también lo vimos en, una izquierda con la que estoy un poco peleada, pero bueno, Daniel Ortega, Álvaro Uribe en su momento, así que además Nayib Bukele se acaba de posesionar para este nuevo periodo, falta casi los 5 años que le quedan, así que muchas cosas pueden pasar. Sin embargo, hay otra cosa que me llama la atención de la entrevista, que además es muy amplia, es que no se toca para nada el tema económico. O sea, Nayib Bukele dice además que ya resolvió el tema de las pandillas, inclusive habla de que se puede en algún tiempo, a mediano o a corto plazo, eliminar el régimen de excepción que lleva varios años ya en El Salvador, porque cree que puede capturar a esos 8.000, 9.000 pandilleros que todavía, según él, quedan en El Salvador sin necesidad de este régimen. Sin embargo, volviendo al tema de la entrevista, no se toca, por ejemplo, nada relativo con el empleo, no se toca nada relativo con el crecimiento, que si uno compara los niveles de El Salvador con los de otros países, si bien ha habido un ligero crecimiento, pues es muy bajo en comparación con otros países de la región. Hemos hablado tú y yo en este espacio, me has comentado, en este segundo mandato, la premisa tiene que ser el tema económico, sacar de la pobreza a las personas. Sí, y además, por ejemplo, tienes rubros como la inversión extranjera, que no para nada han aumentado, y uno pensaría que un país que está dando tantas garantías para la seguridad, pues traería mayor inversión extranjera, y eso se traduciría en el aumento del empleo formal. Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido en El Salvador, ya hemos discutido en este espacio, no se atacan nunca las causas de lo que está generando este tipo de problemas, y que sin duda alguna constituyen un desafío para este segundo mandato de Nayib Bukele. Entonces, el hecho de que no busque un tercer mandato es una buena noticia, una mala noticia, no tanto para si apoyamos o no a Bukele, sino para la democracia de El Salvador. Pues la verdad, yo espero que cumpla con su palabra, que no vaya a una reelección. Sin embargo, para mí es muy difícil pensar que el delfín ungido no va a ser el próximo presidente de El Salvador, no me cabe ninguna duda que además va a ser un hombre. Si uno revisa la lista de favoritos, que además estamos todavía en un tiempo muy prematuro,
pues ya se ven ahí unos perfiles que están casi bautizados por el presidente. Oye, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, Edmundo González tiene su tercera citación a la Fiscalía. Si no se presenta en esta, va a ir preso. Ya está, él se declaró en la clandestinidad. Hay que ver si es la clandestinidad de María Corina Machado, que se declara en clandestinidad cada día y medio, ¿sí? Y luego vuelve y sale porque al parecer la seguridad está perfecta. Entonces el show mediático de la oposición está todo lo que da. Inclusive vimos hasta a Sandra Cuevas, ¿no? Después de Felipe Calderón, se le colgó del cuello a María Corina Machado, que evidentemente no tenía ni idea quién era. Pero entonces Edmundo González no tiene muchas opciones, básicamente ir a la cárcel. Tiene 75 años de edad, no es una opción para él. Sin embargo, acudir al apoyo internacional, al asilo, muy seguramente van a ser sus alternativas si es que deciden no presentarse ante la Fiscalía. Pues bueno, Daniela, qué honor tenerte con nosotros. Es un gusto estar aquí, Pedro. Nos vemos la siguiente semana. Bienvenido, Axel Sánchez. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo estamos? A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Justamente hoy le lanzó a México el nuevo Lamborghini Revento. Este vehículo, la gran cambio que tiene es que justamente es híbrido. Es el primer modelo en de superdeportivos que llegue con este tipo de motorización. Algo nunca antes visto. Hay que tomar en cuenta que la oleada de los híbridos a nivel mundial pues viene creciendo. Tan solo en México, en julio, se aumentó la venta de estos vehículos en más de 80%. Y esto habla de el gran deseo que tienen los mexicanos por este tipo de movilidad. Y esto también responde en este tipo de público, que es muy importante que también tengan este tipo de soluciones. Y Lamborghini precisamente lanza este auto. Pero escuchemos un poco más del importador que trajo este vehículo a México. Realmente está muy enfocado al desempeño. Claro que se busca también optimizar el consumo de gasolina, etcétera, pero la idea principal con la marca Lamborghini en general es optimizar la emisión del manejo, observando en este caso el motor de cilindros, y aparte complementándolo con motores eléctricos, baterías que le van a dar un desempeño pues, 115 caballos, aceleración de 0 a 100 en 2.5 segundos, es una locura. 3 motores eléctricos, entonces lo llevan hasta los 1000 caballos de fuerza, 1015 caballos de fuerza, y es el primero, el último con el V12, pero ya mudando, ¿no?, a esta parte híbrida. Hay que entender que esto es una transformación. Precisamente Lamborghini forma parte del grupo Volkswagen, un grupo que ha estado apostando mucho por este tipo de movilidad. Evidentemente este mercado, el de los superdeportivos, pues es un mercado un tanto complicado, porque estamos hablando de lujo, estamos hablando del gusto por conducir, y normalmente lo que busca el público de este tipo de autos es que el motor suene, ¿no? Claro. Y un vehículo eléctrico híbrido pues difícilmente te da esa situación, ¿no? Te da el torque de inmediato. Te da el torque, pero no la sensación. Exacto. Y lo que viene a ofrecer este vehículo es lo que tú bien dices, todavía con la potencia de un V12, pero con 3 motores eléctricos, pues evidentemente habla de que tratan de darle al público lo que gusta, pero también con otro sentido de motor. Pues muy bien, Axel, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, pues los mercados mixtos hoy siguen asimilando los buenos resultados de Nvidia, pero el mal desempeño de sus acciones. Los mercados fueron demasiado exigentes con esta empresa y también están reconociendo que la economía norteamericana está creciendo muy bien, cuando el PIB, que se revisó también el día de ayer, subió del 2.8 al 3%, con lo cual se disipan las dudas que se habían generado ese lunes negro, donde se hablaba de una posible recesión en los Estados Unidos. Nada más lejano que eso. Y en México, bueno, pues malas noticias en la parte económica, porque Banxico revisó los planes de crecimiento de México para este año al 1.5. Es un recorte francamente importante. Lo bajaron la expectativa del 2.4 de la sesión pasada que se hizo esta revisión al 1.5%. Y lo que es más grave es que la perspectiva para el 2025 es apenas de 1.2%. No son buenas noticias. Y el otro aspecto que también nos afecta, sobre todo al tipo de cambio, bueno, pues es que siguen
incrementándose las opiniones negativas en relación a la reforma que quiere hacer el presidente del Poder Judicial. Ahora le tocó a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde su representante claramente dijo que si se lleva a cabo tal cual se está presentando, bueno, pues esto podría obstaculizar el buen desempeño de la relación de flujos de negocios que hemos tenido en el pasado y estaría comprometiendo la negociación del TEMEC que se tiene que llevar a cabo, creo yo, en el 2026. O sea que en México no muy buenas noticias, y afuera son razonablemente con mercados estables. Además, el día de mañana, para Estados Unidos sobre todo, va a salir un índice muy importante que es el Price Consumption Expenditure, que mide la inflación de los bienes que más consumen los norteamericanos, y ahí vamos a ver si este índice valida la baja de la inflación que vimos en el mes de julio al 2.9% del 3% que venían presentando en el mes de junio. Eso es lo que tengo para ti el día de hoy, mi querido Pedro. Don Manuel, nos queda un minuto todavía. Me gustaría preguntarle si esta alza en el tipo de cambio usted cree que se mantendrá. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el discurso del presidente sigue siendo muy duro. No quiere reflexionar ni creo que quiera cambiar nada de lo que van a presentar como cambios constitucionales. O sea que en el mes de septiembre, si esto se consuma tal cual creo que va a suceder, pues sí le puede pegar otro poquito al tipo de cambio. A lo mejor esto se mejora en octubre o noviembre si se presenta un presupuesto que dé credibilidad y apunte a la reducción de la deuda y el déficit fiscal. Si no, bueno, pues volveríamos a estar en problemas, porque ahí los que van a ser los actores son las calificadoras que van a juzgar si la deuda soberana de nuestro país sigue teniendo la misma calificación que hasta ahora. Pues don Manuel, qué gusto y qué honor. Muchísimas gracias y hasta mañana. Para servirte, Pedro. Un abrazo. Igualmente. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.